por Shekina 95.1 FM. Cada lunes, en punto de las 8:30 de la noche, estás escuchando La Gran Comisión, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Gracias por estar en un espacio más en este programa, La Gran Comisión. Gracias a Dios porque nos tiene aquí trabajando, ¿verdad? Y si no fuera por Él, pues no estuviéramos aquí. Hoy vamos a ver un tema, estamos viendo el tema de la Biblia, ¿verdad? O sea, cómo se formó, quién la escribió. Hoy vamos a hablar de la inerrancia de la palabra de Dios. ¿Qué significa que la Biblia sea inerrante, perdón? Pues para eso también me acompaña mi pastor para que nos esté ayudando a comprender un poco más este tema. Y yo también tengo la duda, ¿cuáles son las copias de la Biblia, todas las que se han hecho en todo el mundo, son las mismas, tienen la misma inerrancia que los mismos manuscritos antiguos? Tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que qué es lo que aprendemos el día de hoy. Dios les bendiga y pues vamos a empezar. Bienvenido, pastor. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos nuestros queridos radioyentes, a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. También queremos darles la cordial bienvenida. Y así es, Anita, vamos a estar hablando hoy acerca de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué significa esto? Quiero que también, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que tengan al respecto, no sé si, cómo vamos a hacer, Lenita, si vamos a poder entrar alguna de las plataformas que tiene la radioestación para nosotros poder comunicarnos con ustedes en el momento, pero de todas maneras, pues queremos una vez más decirles que es una bendición estar con ustedes. Entonces, entrando a la materia, ¿verdad? Acerca de la inerrancia de las escrituras, la palabra inerrante, eso es, o sea, bien pudiéramos haber dicho que la Biblia no tiene ningún error, pero la forma más teológica de decirlo es la inerrancia de la escritura. Entonces, vamos a ver algunos versículos bíblicos, Anita, que te voy a estar dando para que los puedas leer. Claro. ¿Y de dónde parte esto? Porque quiero decirles que pues existen otros libros que en otras religiones, y nuestro tema no es atacar ninguna religión, vamos a decir, vamos a estar dando simplemente datos históricos o datos científicos, puede llamarse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos otras religiones que, pues, por ejemplo, existe el libro del Mormón, Otros libros, ¿verdad? ¿verdad? Que fue escrito por Joseph Smith. Tenemos la Biblia traducida por Charles Taze Russell, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. También tenemos, por ejemplo, el Corán, que fue en inglés, y luego tenemos nosotros las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, que fueron escritos por 40 diferentes autores, diferentes épocas, y como hemos dicho anteriormente, todos escribieron acerca de una persona, la persona de Jesús. Entonces, vamos a comenzar viendo algunos textos claves, Anita, si puedes buscar Tito, capítulo 1, verso 2, Tito 1, 2, para que lo vayas buscando en tu Biblia, y si tú nos acompañas, son versículos que son importantes para que puedas reafirmar tu fe, porque al final de cuentas la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la Escritura. Entonces, ahorita si tienes Tito, capítulo 1, verso 2, la carta de Tito es una carta que escribió el apóstol Pablo a Tito, que era uno de sus hijos espirituales, y es la carta del pastorado. Y si nos lo lees, por favor. Tito 1, ¿qué pasó? Versículo 2.
Tito 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Exacto. Entonces, partiendo bajo la primer premisa, en Tito capítulo 1, verso 2 nos dice que Dios no miente. Entonces, la mentira no es parte de la naturaleza de Dios. Entonces, como la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3, 16, 17, nos está diciendo que Dios no miente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de tal forma que lo que Él dijo, pues no Es verdad. tiene mentira. Entonces, las escrituras, como lo hemos estado diciendo en programas pasados, fueron escritas y fueron inspiradas por el Espíritu Santo de parte de un Dios que no miente. Esto hace a Dios diferente a todos los, vamos a decir, semidioses que existen en el mundo, que existieron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos las historias de los dioses griegos, ellos sí mentían, ¿verdad? Ellos sí mentían. De acuerdo a las anécdotas Mentían y griegas, más. mentían y hacían muchas otras cosas. Pero el Dios de la Biblia no miente. Entonces, si vas ahora por favor, a Hebreos 6, verso 18, Hebreos capítulo 6, verso 18, que nos dice la escritura. Hebreos, recordemos que dijimos hace 2 semanas que la carta de los Hebreos no sabemos ciencia cierta quién la escribió. Hay algunos autores que dicen que la escribió el apóstol Pablo, pero no existe un consenso. Entonces, en el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 18, fíjense lo que dice la Capítulo escritura. 6. Sí, verso 18. Para que por dos cosas inmutables, no, perdón, porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, Ujú. porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ok, lo que nos está diciendo ahí el autor es que cuando los hombres juran por algo, eh, por ejemplo, vamos a decir, cuando usted va a la corte aquí en Estados Unidos, le dicen, jura decir la verdad y nada más que la verdad. De hecho, Y le ponen una Biblia enfrente. Y esto tiene una razón de ser, porque ¿por qué vamos a jurar sobre algo, sobre este libro? Aquí lo tengo. Este, ¿Por qué vamos a jurar sobre este libro? Por una sencilla razón, porque nosotros los seres humanos, inclusive el gobierno reconoce que en la Biblia no hay error. Entonces juramos por alguien mayor que nosotros, que es Dios, al momento de nosotros poner, de hecho se hace, en inglés le llaman un oath, o sea, pone usted su mano y cuando, por ejemplo, un presidente toma posesión. posesión de su cargo aquí en este país, se le pone una Biblia enfrente y luego le levanta la mano izquierda y hace un juramento de llevar a cabo la Constitución. Pero la pregunta vuelve, ¿por qué? Pues Porque no una, sobre otro libro, el Corán, otros ex- libros, ¿verdad? algunos personajes de la política americana que han usado ya el Corán, pero, o sea, el libro que se ha Sagrado. usado por cientos de años, vamos a decir esto, ha sido la Biblia, ¿verdad? Entonces, ah, Juan 10, escritura, aquí hay otra afirmación de parte de Cristo mismo en Juan 17, 17, y que dice, Dice, mm, 8, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ok, fíjate bien, Santifícalos en tu verdad. en Juan capítulo 17 es cuando Cristo oró por nosotros, por sus discípulos, y luego oró por nosotros al decir, Padre, te pido por los que han de venir por las palabras de ellos.
¿ok? Ahí en el mismo Ok. capítulo 17. Fíjate, fíjate el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, está hablando de los 12 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es muy importante, Anita, te voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos escritas las palabras de ellos. Entonces, nosotros tenemos escritas las palabras de Pedro, tenemos las palabras Ah, de ok, se está Santiago. refiriendo a la pala a Exactamente, la Biblia. Ok. exactamente. Y luego dice, te ruego por aquellos que han de creer por las palabras de ellos. Entonces ahí Ah, Cristo okey, oró súper por bien. nosotros también y reafirma que su palabra es la Verdad. verdad. Porque dice, santifícalos. Fíjate qué bonito, querido radio oyente, lo que dice, la forma como se santifica un creyente, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificación significa apartado para Dios. Eso significa. Bien, porque malentendemos por la tradición, pensamos que un santo es aquella persona que hizo 3 milagros y se murió. No, no. Bíblicamente, la santificación es cuando el ser humano, guiado por el Espíritu Santo, nos apartamos para llevar a cabo la obra de Dios y para servirle a Dios, entregarnos a Dios. Entonces, fíjate lo que nos dice Ujú. la palabra de Dios en la inerrancia de la Escritura, nos dice, santifícalos en tu verdad. Entonces, nosotros nos apartamos para Dios cuando nosotros estudiamos. No necesariamente tenemos que ser un conocido, teólogo que haga milagros o que camine sobre puntitas, no sé, que No, ¿no? fíjate bien, la canonización no tiene No tiene nada que que ver ver absolutamente para con eso. santificarnos, ¿no es como Sí, lo no, mismo? no, no. De hecho, fíjate bien, cuando los apóstoles escribían sus cartas, dice, a los santos que se encuentran en tal lugar. Entonces está hablando de la iglesia, porque Nosotros somos los nosotros, la santos. iglesia, porque el que nos santifica es el Espíritu de Dios, por eso es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo está dentro del creyente, que es cuando el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nosotros venimos a ser santos, ¿verdad? Entonces, la Biblia en su inerrancia nos dice, o sea, así como como el presidente, ¿verdad? Ujú. Jura sobre la Biblia, porque es verdad, nos dice que nosotros, discúlpame, como creyentes vamos a ser santificados porque leemos, practicamos, obedecemos La las palabra. Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo 3 ejemplos bíblicos donde nos dice que la Biblia es la verdad, la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque fíjense bien, amigos, cuando Cristo estaba a punto de ser crucificado, estaba enfrente de uno de los gobernantes y este gobernante le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fíjate, qué pregunta le dijo, ¿qué es la verdad? Teniendo a la verdad Enfrente, encarnada enfrente de él, no pudo reconocer la verdad. porque no tenía el Espíritu Santo. Exactamente, porque no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Sí, Cristo Jesús, nuestro Señor, en ese momento le pudo haber dicho, yo soy la verdad. Pero Cristo Jesús sabía, nuestro Señor, que esa persona no estaba preparada o lista, no lista. estaba lista. Entonces, pero Cristo dice, como él dice, yo soy la verdad, las palabras que Jesús lo dice en Juan 14, yo soy la verdad y lo que él escribe y lo que él inspira es la verdad. Entonces, vamos a ver ahora la evidencia bíblica de la inerrancia de la escritura, ¿ok? Entonces, la Biblia afirma por sí misma que es verdad, ¿ok? Entonces, por sí misma, la Biblia nos va a decir, vamos a leer, ¿qué te parece? 2 versículos de la Escritura. Si buscamos el Salmo 12, verso 6, fíjense bien, Salmo capítulo 12, verso 6. Esperamos que estés tomando nota, querido amigo, amiga, que nos estás escuchando, de estos versículos. Si lo tienes, Anita, Sí, adelante.
Salmo 12, versículo 6. Sí, Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. wow. Fíjate qué tremendo. Tremendo. Para que, vamos a decir, yo traigo aquí en mis manos, ¿verdad? Y no estoy presumiendo, amigos, no, porque traigo mi anillo, ¿verdad? Y traigo un anillo aquí que me regaló mi mamá, de oro. Entonces, la refinación del oro se lleva a cabo por Proceso fuego. que Es se un va proceso. moldeando con Y fíjate fuego. cómo la escritura nos dice que 7 veces. exactamente, o sea, así de pura y santa e inerrante es la escritura. Es lo que nos platicabas que es así la revisaban los levitas y luego la iban pasando a otro, iban Exacto, revisando letra por letra para que no hubiera errores. exactamente. Entonces, ahora, fíjate bien, estamos hablando del error de impresión, pero estoy yo hablando más, algo más profundo, del error de la esencia. O sea, la Biblia no se contradice a sí misma. No, no hay mentira en ella. Todo lo que dice, todos los datos históricos que vienen ahí son verdaderos. Reales y verdaderos. No se contradice cuando leemos nosotros los evangelios, no se contradicen el uno con el otro, se complementan. Ni los profetas, aunque ninguno se Tampoco. conoció, hablaban de lo Bueno, mismo algunos de que ellos sí se conocieron, pero vamos a decir, Moisés, pues otros no. lógicamente no conoció a La mayoría Isaías. no, Ah, Elías, Isaías, sí, Jeremías. pero hablaron de la misma persona. Vamos a ver otro versículo que nos enseña en Mateo 5:18, que nos dice qué es lo que sucede ah, con la Biblia y cómo se cumple la palabra de Dios. Mateo 5:18. Exactamente. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces, Así es, fíjense amén. bien, todo lo que dice este libro Todo. se va a llevar a cabo. No hay ni una, o sea, fíjate, ni una tilde, dice, todo lo que está ahí se llevará a cabo. Quiere decir que si Cristo dice que Él va a volver, Él va a volver. Bueno, y esto me da una pregunta. Toda esta palabra, Dios se las dijo a los profetas, a los apóstoles de oído, como quien dice, ¿no? O sea, no existía una tilde, ni punto, ni coma, ellos lo pusieron. O sea, aquí está, ay, ¿cómo puedo decir lo que estoy pensando? Que sabían que se iba a hacer la palabra así, un libro. Bueno, de hecho ellos, o sea, vamos a decir, cuando encuentran los rollos, ¿verdad? Porque fíjense qué bonito esto, en el Antiguo Testamento, pues lógicamente no había un libro como el que tenemos nosotros, pero habían lo que le llaman papiros y habían otros papiros que estaban hechos de piel de animal, que eran los que duraban más, ¿ok? Entonces, muchos de los escritos fueron hechos. Número uno, muchos tenían conocimiento público, vamos a decir, como la Torah, ¿ok? Que era de conocimiento público en el pueblo de Israel. Pero los otros escritos, muchos de ellos fueron Encontrado. encontrados, ¿verdad? Cuando fueron encontrados estaban hechos en piel. Entonces, eso hacía que permanecieran aún más intactos, Intactos. intactos, ¿verdad? Porque la piel es algo que batalla más en deshacerse. Entonces, también, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que la antigüedad ya existían librerías donde había muchos pergaminos, muchos rollos. Por ejemplo, en el libro de Esther nos dice que cuando el rey no podía dormir, fíjate bien, dice que mandó traer las crónicas de los reyes y en ellas se dio cuenta que estaba escrito lo que Mardoqueo había hecho por él. Fíjate. Oh. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él decide premiar a Mardoqueo por algo que estaba ahí escrito, que Mardoqueo había frustrado un intento de golpe Sí. de asesinato del rey. Entonces vemos que ya los reyes ya tenían sus librerías.
¿verdad? Ujú. Y en el libro de Esther, vamos a decir, ahí se va escribiendo, ¿verdad? Y marca, o sea, hace una afirmación de lo que había sucedido ya antes. Entonces nos damos cuenta que las librerías, hoy nosotros tenemos una librería en las manos, ¿verdad? En Ah, el el celular, celular. pero en la antigüedad ya existían librerías, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la Biblia misma nos confirma de que no hay error, ¿ok? Que toda palabra es limpia, que dice que ni una jota ni una tilde. Ahora, ¿qué problemas nosotros podemos tener? Fíjense bien, si nosotros negáramos la inerrancia de la Biblia. Antes hay que hablar, ¿verdad? Porque es importante que nosotros ah, entendamos que, ¿por qué es importante que nosotros sepamos? Bueno, yo tengo un libro que no tiene errores. Bueno, yo, por ejemplo, vamos a decir, cuando estábamos en la secundaria, la preparatoria, más que todo en la preparatoria, este, nosotros teníamos, cuando estudiabas cálculo, no sé si te acuerdas, había el libro de Baldor, El libro de sí, Baldor. el libro Ay, de Baldor que era odiado por todos los ese estudiantes. tenía todos los errores. Sí, bueno, Ay, fíjate no, bien, qué horror. pero lo curioso es que este libro, ¿verdad? Se seguían haciendo ediciones nuevas del Ah, libro, ¿sí? Se seguían haciendo, ¿pero se qué le podían revisaban. poner de Bueno, más? pues es lo que no entiendo yo, ¿verdad? Pero casi todos los libros, por ejemplo, dicen primera edición, segunda edición, tercera edición. La Biblia No tiene no tiene ediciones. primera, segunda, tiene Cierto, una edición nada más. tiene razón. Ahora, la Biblia tiene diferentes Traducciones. traducciones, ¿ok? Fíjense bien. Y puede ser que alguna traducción no esté clara, pero cuando nosotros nos damos a la tarea de ir a los idiomas Idiomas. originales, nos damos cuenta que en los idiomas originales no hay Error. ningún error. ¿Ok? Ahora fíjate bien, puede ser que haya un problema en la traducción, pero no un error de esencia de la escritura. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta usar este ejemplo. Si tú vas a Juan, ¿verdad? En Juan, me parece que es Juan 5, espérame, Juan 8:34 me parece que es. Sí, Juan 8:34. Y si tiene su Biblia, usted puede hacer Juan. esto. Sí, búsquelo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O fíjate bien cómo dice esa Esclavo del traducción, que es la Reina Valera, que es la traducción que usamos casi todos los predicadores en español. Yo les confieso que a mí me gusta la Reina Valera, ¿verdad? Es una traducción muy confiable, pero fíjate bien, ahorita, amigos, yo voy a ir aquí estoy con mi computadora enfrente, perdón, y voy a ir a un sitio que se llama Bible Hub. Bible Hub usted puede tenerlo en diferentes idiomas. Y voy a ir a Juan 8:34. ¿Ok? Juan 8:34. Y voy a ir al griego. Ahora, fíjate bien, lo bonito de esto, mi querida hermana Anita y todos nuestros radioyentes, es que yo no necesito ser ahora sí un erudito en la Biblia para tener acceso a la Biblia en griego. Que yo tengo mi Biblia en griego, no hago la aclaración, no soy un experto en griego, pero sí sé algo de griego gracias a un querido amigo mío, a Pastor Wes Phillips, que me dio varios años clases. Y fíjate que dice lo que dice Juan en Juan 8:34. 8:34 en el griego. Y ahora voy a hacer una traducción de palabra por palabra, ¿verdad? Ahora quiero decirles algo a mis queridos oyentes, algo que tiene el griego, es que es un idioma que no tiene una inflexión. ¿Qué significa esto? Se los voy a decir. Por ejemplo, en español tú dices, el niño corre, ¿ok? Y tú sabes que
que va a decir él es el artículo, niño es el sujeto, corre es el verbo. Bueno, en el griego no hay una inflexión, quiere decir que no están acomodadas las palabras así, sino están acomodadas de una forma diferente. Cuando estudias el griego, sabes cómo acomodarlas. Pero fíjense bien, este, en el griego, Juan 8:34, dice lo siguiente. Dice, contestándoles Jesús, verdadera, ahora fíjate bien, esta palabra desierto, ¿verdad? Sí, ¿Sí? desierto, desierto. ¿Qué crees que es en griego la palabra desierto? Desierto. No, Desierto. no tengo Es idea. amén, amén. Eso Amén. significa amén, amén. Desierto. Desierto. O sea, es apecrité, desierto. O sea, cuando tú y yo, cuando decimos amén, estamos Así diciendo así sea, es cierto, es una afirmación. Amén. Por ejemplo, cuando usted le dice, usted está gozoso, amén, Amén. amén. Usted está diciendo, es cierto, es cierto. Entonces, en el griego, ¿verdad? Es amén, digo yo. En griego va a decir, digo yo. Viene la palabra junta, ¿ok? Y dice legó. Legó es, digo yo. Legó y luego jimín, a ti. Fíjate bien, jotí, paz, que dice todo aquel, y fíjate bien lo que dice en griego, jo polón. La palabra polón significa practicar. 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 Dice, ten hamartian, a la palabra amartía, es la palabra pecado en griego. Amartian, dice, la traducción sería, respondiéndoles a ellos Jesús, verdad, verdad, o de cierto, amén, amén, les digo yo que el que practica, que todo el que practica el pecado, duolos, es esclavo, estén, des hamartías, dice, es esclavo, es del pecado. Pero fíjate qué tremendo, porque en nuestra traducción, que es buena traducción, pero le falta una palabrita que no hace una diferencia en sí, ¿verdad? Porque dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y en el griego dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Porque fíjate bien, aquí tiene una razón teológica. Yo te hago una pregunta y le hago la pregunta a todos nuestros radio oyentes. ¿Pecaste hoy? Sí. Tristemente, tristemente, ¿verdad? Dices, pequé hoy, pequé hoy. O sea, no creo que haya un cristiano que diga, sí, pequé hoy. O sea, cuando pecamos se contrista nuestro corazón. Pero la diferencia, queridos amigos, es que cuando tú vienes a Cristo, dejas de practicar el pecado. Ya no eres un practicante hábil. Exactamente, debe de dolernos, ¿verdad? Y fíjate cómo en el griego se aclara el versículo porque dice todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y fíjate, ahorita aprendiste algo, de cierto es la palabra que Amén, amén. amén, amén, ¿verdad? O sea, que Jesucristo. así es, Así es una es. afirmación, o sea, que Es no una afirmación. Ahora, fíjate bien, porque ahí cuando la palabra amén, amén se repite 2 veces, ¿verdad? Está diciendo que esto es real, ¿verdad? real, Que no verdad. hay Y luego fueron palabras dichas por nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero fíjate bien, perdón, hablando otra vez de la traducción, ¿verdad? No, si te fijaste, yo lo vuelvo a repetir, yo no soy un erudito en el griego, lo que tenemos que hacer es estudiar la escritura, ¿verdad? Porque hay otro en Juan 5:39, ¿verdad? Que es un versículo que le pido a mis queridos radioyentes que se lo aprenda de memoria. Dice lo siguiente, dice, léenoslo. escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow, fíjate bien, Híjole. qué bonito, o sea, dice, escudriña la escritura porque en ellas os parece que está la
vida eterna. Allí. Sí. Amén, Ahora, amén. fíjate por qué es importante esto, porque, o sea, como creyentes, muchas veces nosotros nos desviamos en otras cosas de índole espiritual. Por ejemplo, vamos a decir la alabanza. Ok, es bonito alabar al Señor, hermanos, es una chulada. Vamos a decir, alabar al Señor en el templo, en el carro, donde quiera. Es bonito la oración también, la convivencia íntima con Dios. Pero, fíjate, bien, universo, tenemos que Escudriñar. escudriñar las escrituras. Ok, estas son palabras mismas de que salieron de la boca de De nuestro Jesús. Señor Jesús, que Él no miente. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no miente. Entonces, la Biblia, si tuviera errores, pues compromete su Su esencia, palabra. Ay, pero no hay errores. Entonces, fíjate bien, si nosotros nos fijamos en Números capítulo 23, 19, que es un versículo que ya leímos hace 2 semanas, pero es bueno ah, retomarlo. Cuando se está dando la ley, ay, disculpen lo que tú lees el versículo Números 23. 23, 19. Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿no hará? Habló y no lo ejecutará. Fíjense bien, este verso, otra vez, queridos Afirma. radioyentes, yo no estoy atacando absolutamente a nadie, estoy diciendo algo que dice la Biblia y la Biblia es la verdad. Y si usted no la cree, no es mi problema, el problema es suyo. De ¿Ok? cada quien. Entonces dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que dice es Sí, pero ahí hay algo muy importante, ¿verdad? Eh, ahí nos hace saber que Dios no tuvo una progenitora, ¿ok? O sea, Dios en su sí, Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no tuvieron, eso es pues algo que para nosotros es difícil entender. como ahí. Dios no tuvo principio y no tiene fin. Nosotros, otra vez, esto es difícil entenderlo porque nosotros somos creación y nosotros estamos, ahorita se acaba nuestra hora y se acabó, ¿verdad? O sea, pero Dios siempre ha estado. Fíjate bien, Anita, Dios siempre ha estado. Él no tiene tiempo, Él no tiene no tiene principio ni fin. fin, ¿ok? Él siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Entonces, esto lo hace a Dios único. Si nosotros quisiéramos ponerle a Dios ciertas barreras, entonces no es el Dios de la Biblia. Si yo les dijera a los hermanos el domingo, hermanos, en este lugar es nomás donde está Dios, entonces no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es más grande dice que los cielos y la tierra no lo pueden contener. Amén. Entonces, Amén. fíjate cómo dice ahí, otra vez vuelve a leer el versículo y fíjate cómo dice ahí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén. O sea, lo que Dios dijo, Eso es, ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque lo que Dios ya ha dicho se ha se ha cumplido. cumplido. Y la misma palabra dice que todo se Sí, entonces cuando vamos a decir en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo a los 90 años, Dios se lo dio, ¿sí? Cuando Dios habló vamos a decir, a Josué y le dijo, ve a Jericó y dale vueltas. Y en la última vuelta, se va a ¿verdad? caer. Se va a caer los muros. Sucedió. Cuando Isaías habló como el siervo sufriente de Isaías 53, sucedió. Entonces, sí, ¿qué me hace pensar a mí? Que si ya sucedió lo que él dijo que iba a suceder y está demostrado históricamente, ¿qué me hace pensar a mí? Que lo que dice Dios que va a suceder en el futuro, no va a suceder de ninguna forma. Si la Biblia dice
que algún día va a aparecer el anticristo, va a aparecer el anticristo. Si la Biblia dice que el Señor viene en las nubes, Él viene en las nubes. Entonces, no, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Amén. No sé si quieras ver, Anita, si nos han mandado algún saludo o algo, alguna pregunta, porque ahorita nos vamos a... Uy, sí. Brenda, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Saludos. Lorena Aguilar, muy bonito su programa. Les vengo escuchando y me gozo. Carla González, ¿todas las Biblias son iguales o las de los católicos es diferente? Bueno, hace 2 semanas estuvimos hablando que la Biblia, lo que se le domina la Biblia latinoamericana, ¿ok? Porque a mí no me gusta decir la Biblia, sino la Biblia latinoamericana tiene los libros apócrifos incluidos. Entonces, hace 2 semanas, Hablando. querida radio oyente, si quieres Miriam, saber por qué nosotros no los usamos, las traducciones. Por ejemplo, tenemos la Reina Valera, tenemos la Reina Valera actual, tenemos la traducción La Vive Hoy, ¿verdad? Traducciones que, vamos a decir, son un poco más sencillas de leer, porque, por ejemplo, existe lo que le llaman la Biblia del oso, ¿verdad? Que es una Biblia el otro con día un español comentabas. de España, ¿verdad? Donde dice habéis, corroboraréis. Entonces, pues ya el día de hoy no se habla así, ¿verdad? Pero, de Sí, hecho, todos, en el, mande. perdón, todos nos imaginamos así que Jesús decía, Sí, habéis dicho sí, que siempre me gusta a mí decir esto y muy curioso porque cuando vemos las las películas películas mexicanas donde sale Jesucristo, siempre habla así un español muy, muy español. catalán, ¿verdad? Hijitos míos, os Sí, habéis dicho. Y no, 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 o sea, Cristo era el de hecho, el Señor, fíjate qué pregunta, ¿qué idiomas debió de haber hablado nuestro Señor Jesucristo? todo. Bueno, él los conocía a todos, pero en el ambiente donde él se desenvolvía, debió de haber hablado arameo, debió de hablar hebreo, latín, porque los romanos hablaban latín. ¿Y cómo sabemos? Porque, fíjate bien, en el momento que Cristo fue crucificado, se nos olvida que la placa que llevaba Ah, arriba sí. llevaba tres idiomas. Estaba en arameo, estaba en latín y estaba en griego. INRI. Sí, eso es en latín, INRI, pero también estaba escrito, debió de haber estado escrito en griego, ¿ok? O sea, tenía varios, Sí, porque, sí, porque fíjate, esto es interesante. Yo por eso, gracias al Señor, puedo pastorear una iglesia bilingüe, bilingüe. ¿verdad? Pero Cristo debió haber sido un hombre Ah, multilingüe. ya, sí. Porque él se desenvolvía. Acuérdate, ¿por qué hablaba Cristo arameo y hebreo? Porque él era Nació hebreo ahí, de nacimiento. ¿Por qué hablaba latín? Porque los romanos en ese momento estaban teniendo el control de la tierra de Israel. ¿Y por qué hablaba nuestro Señor también, arameo. no griego? Porque antes de los romanos, Alejandro el Grande había tomado posesión de esa tierra. Entonces, todos estos idiomas se manejaban. Para nosotros que vivimos en la frontera aquí en El Paso, es un poco más sencillo de entender porque nosotros, bueno, aunque usted vive en Juárez, nuestros radioyentes que viven en Juárez, usted oye muchas palabras que se hicieron del español. Pochas, Pochas, ándale, como me voy a parquear. ¿Verdad? Sí. Eso es, porque se habla el inglés y el español fue una, esa palabra fue una composición, ¿verdad? De De aquí. aquí, Si tú vas para del allá, Chuco. si tú vas para allá, para el sur de México y dices, ¿dónde me parqueo? La gente dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Me fíjate bien, imagino que también. o sea, habían pleonasmos así de esa forma, habían palabras, ¿verdad? Que se debieron de haber usado de esa misma forma, porque por la razón, por la historia donde el Señor creció. Ahora, volviendo a la inerrancia de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, lo que nosotros tenemos ahorita al alcance, ¿verdad? Lo que estaba yo leyendo ahorita, pues es en griego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era
el idioma de la transacción, el idioma de la economía de aquel entonces era el griego, porque los griegos duraron más en el poder que los romanos. Ok, entonces el griego era, por ejemplo, un buen ejemplo es que el idioma de la economía en el mundo es el Es el inglés. inglés. Es el Sí. inglés, aunque hayan más chinos, ¿verdad? Porque el idioma que más se habla en el mundo es el chino. No porque se hable más en el mundo, sino porque hay más chinos en el mundo. Ok, pero el idioma de la economía es el inglés. Entonces, Sí. en los tiempos de nuestro Señor, El el griego. idioma era el griego. Ok, Wow. era el griego, porque era el idioma el cual había durado más en el poder. Pero ahora, volviendo a la inerrancia de la escritura, ah, vamos a hablar ahora acerca de unas objeciones comunes a la inerrancia. Y el día de este jueves, nosotros tenemos la clase de teología y estoy siguiendo un excerpt que preparó el hermano Rafa. Le mando un saludo si nos está oyendo. Es un gran hombre, Rafita, su esposa Inteligente, muy Ale, muy inspirado. inteligente en todo esto. De verdad que yo creo que los alumnos de teología se gozaron la semana pasada, Sí, ¿verdad? así es. Y se van a gozar grandemente este jueves, gracias al Señor, en esta congregación que tengo la bendición de su iglesia. Amén. Tenemos personas tan lindas, tan preparadas Sí, como él y amén. como otros, muchos. Amén. Gracias al Señor. Entonces vamos a hablar, nos quedan varios minutos todavía, vamos a hablar acerca de las objeciones comunes a la inerrancia, ¿verdad? O sea, porque dice la gente, nada, la Biblia sí tiene errores. Sí, hay gente que afirma. Sí, Que y afirma que fíjate, tiene y te errores. voy a decir algo, Y no la leen, pero dicen. exactamente, eso es a lo que iba, o sea, mucha gente ya porque oyó algo en Ujú. TikTok, porque oyó algo en alguna red social, no, la Biblia tiene errores. Pero si tú les preguntas realmente, a ver, ¿has leído la Biblia? Y la gente te dice que no. Cuando te das cuenta que no dice: "Ayúdate que yo te ayudaré", dices: "Ay, no, Exactamente. entonces tiene". Mm. El que, el que persevera, el que Alcanza. persevera alcanza. No. Entonces, fíjate bien, la primera, mucha gente dice, no, es que la Biblia contiene errores menores, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita te enseñé un error, bueno, una diferencia Diferencia. de traducción, porque no es un error de traducción, es una diferencia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al griego, ¿verdad? Todavía existe la parte, ¿verdad? Acerca del pecado, porque ese versículo de Juan habla acerca del pecado. Entonces, pero vamos a hablar, ¿verdad? ¿Por qué nosotros podemos ver que hay interpretaciones modernas? Sí, El lenguaje que, actual, pues, del lenguaje actual, y hay muy algunas diferente. que fíjense bien, queridos radioescuchas, si ustedes quieren tener un devocional en las mañanas, sí, agarra pues la Biblia, la de Dios habla hoy, o agarra El en lenguaje inglés The actual igual. Message, vea, o sea, no la recomiendo mucho, pero pues bueno. Pero si vas a estudiar la Biblia, más vale que agarres una Biblia de estudio, ¿ok? No. Ahora, fíjate bien, las Biblias de estudio salen caras, sí, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia Thompson, que es muy recomendada. La Biblia Thompson, yo tengo conmigo, les voy a presumir. Esta Biblia me la regaló el hermano Samuel Yescas, que también le mando un saludo. Y esta Biblia es la Biblia de Spurgeon, pero no porque la escribió Spurgeon. Fíjate bien, sino yo soy un adepto a leer los Que videos él escribió Spurgeon, casi, ¿no? exactamente, y de hecho trae algunos sermones, fíjate. Y sí, trae algunos sermones de Spurgeon. Entonces, me gusta leer algunas cosas, opiniones que él daba acerca de ciertas cosas y está, Qué mira, padre, y si aquí te viene fijas, la sí, cita. exactamente. Entonces, ahora Explicada. tengo yo varias Biblias, ¿verdad? Pero mi Ujú. Biblia de estudio, hay una Biblia que se llama la Biblia Scofield, también muy buena, la Biblia Thompson Scofield. Mira, y tú traes una muy buena Biblia, Está todo a rayado. los, no le hace, porque mira, hay un dicho que dice que si tu Biblia se está cayendo a cachos, quiere Se decir te que tu vida está completa, Es una ¿verdad? Biblia de estudio apologético.
de Está apología, es una Biblia de estudio apologética. muy padre, ¿Qué muy, qué muy es lo padre. bonito de esa Biblia? Esa Biblia es para defender la fe, y Sí, yo la tengo en inglés, fíjate, esa misma edición, pero la tengo en inglés. Muy, muy linda. Sé bien, cómo estudiar la escritura, ¿verdad? Voy a hacer una pausa aquí en la inerrancia, en las objeciones. ¿Cómo estudiar la escritura? Porque muchas veces decimos, no, pues me voy a esperar el domingo. El pastor, que me lo explique. el que me lo explique el pastor, porque él, Lo o a lo explica bien mejor lo chido, explica muy chido, ándale, con chistes y con todo. chistes y toda la cosa. Mira, fíjate bien, es muy importante que nosotros entendamos que el factor número uno para entender la escritura, ya lo dijimos, es Es el el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Pues ya ahí tenemos el 80-90%, porque la enseñanza viene de parte del Espíritu de Dios. Número dos, agarra una Biblia, ¿verdad? Que ya las que he mencionado ahorita, que viene fue la pregunta que nos hicieron. Gástate un dinerito, porque gastamos dinero en cosas que no valen Sí, la pena. Una Biblia Thompson ahorita anda saliendo alrededor en moneda americana, más o menos 45 o $50, que tal vez para mucha gente es mucho, para otra gente no, pero vale la pena porque tiene muchos índices de estudio ahora, vamos a decir que tú dices, bueno, pastor, pero es que yo no tengo esos recursos. No te preocupes, porque mira, también hay recursos en línea completamente gratuitos. Ahorita estaba usando yo uno, Bible Hub, ¿verdad? Está la Biblia azul de Blue Bible también está en línea y puedes leer lo que algunos otros eruditos de la escritura han dicho en particularmente acerca de un versículo, así como yo tengo la Biblia Spurgeon, ¿verdad? Que leo lo que Spurgeon, por ejemplo, ahorita hace poco falleció John MacArthur, ¿verdad? Que él tiene una Biblia que él puso explicaciones de él en esa Biblia, que yo la tengo también, muy, muy buena Biblia, pero fíjense bien, nada quita el que tú agarres un versículo de la Biblia y cómo lo puedes estudiar. Bueno, lo primero que te tienes que preguntar es quién lo dijo, para qué lo dijo y a quién se lo estaba diciendo. Esto es muy importante, amigos, ¿para qué? Porque hay un dicho que dice un verso sin, ¿cómo dice? Un texto sin contexto es un buen pretexto, dicen los eruditos. Si yo agarro un versículo de la Biblia y quiero hacer todo un mensaje, ¿verdad? Porque me ha tocado ver, desgraciadamente, personas que hacen un mensaje de un versículo de la Biblia pero no usa nada del contexto histórico. Entonces, cuando tú lees, vamos a decir Juan 3, ¿verdad? Juan 3, 16, vamos a usar ese, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Número uno, lo dijo Cristo. ¿A quién se lo dijo? Bueno, se lo dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un doctor de la ley, ¿verdad? ¿Para qué se lo dijo? ¿Verdad? Está hablando Cristo acerca de la vida eterna. Y estas preguntas, ¿verdad? Cuando comenzamos a contestarlo, hay una forma que les quiero platicar que se llama la forma de la espada para estudiar la Biblia. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leer una porción de la escritura. Te recomiendo, por ejemplo, empieces con los evangelios, ¿verdad? Vamos a decir, voy a leer acerca de, voy a agarrar aquí al azar, ¿ok? Y no lo estoy haciendo así por falta de respeto a la escritura, sino simplemente para que, voy a leer, por ejemplo, Marcos 11, ¿verdad? Y voy a leer acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, la técnica se le llama, la técnica de la espada es que me voy a hacer preguntas acerca. Y la primera pregunta que me voy a hacer aquí, voy a hacer, ¿qué dice acerca de Dios este pasaje? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a leer rápidamente, ¿verdad? Para que sepamos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania,
frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y así alguien os dijere: ¿por qué haces esto? Decís: porque el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta y el recodo del camino, y le desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó Jesús sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás y daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y el templo, y habiendo mirando alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, lees esa escritura y luego te vas a hacer las siguientes preguntas. Es que mira que tu celular está haciendo ahí el contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te haces la primera pregunta y yo te la hago a ti, a nuestro radio escuchas. ¿Qué dice acerca de Dios en esos versículos? ¿Qué te dice acerca de Dios? Pues que es muy importante, o sea, era para una persona muy importante, o sea, para mí yo entiendo eso, Sí. que pues lo está enviando una persona que tiene autoridad. Ándale, ahí vemos, Jesucristo tenía autoridad. Número 2, fíjate bien, usando la técnica de la espada, preguntándome, ¿qué dice Dios? Número 1. Número 2, vas a ver que Jesús, ¿cómo es que Jesús sabía que estaba allí el pollino y que este hombre se los iba a entregar? No, pero ¿cómo? ¿Por qué sabía? Porque es Dios. Exacto. Aunque no lo creamos, estos versículos nos hablan de la omnisciencia de Jesucristo, que es Jesús lo sabe todas las cosas. Y esto nos aclara la deidad de Jesucristo. Porque cómo es que Jesucristo sabía y les dijo, y lo que le iban a y lo que le iban a decir, te van a decir. preguntar y vas a responder esto y todo, o sea, las instrucciones. Exactamente. Nos da las instrucciones como nos las da aquí. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que Dios es omnisciente, que Dios tiene autoridad. Fíjate, qué hermoso. ¿Qué más nos dice de Dios? Es un maestro, enseña tal cual como es, cómo debemos hacer Que da las cosas, direcciones claras. Wow. Entonces ahí tenemos la primera pregunta. ¿Verdad? Si dibujamos una espada abajo, ¿qué dice Dios? El mango. Arriba, ¿qué nos dice del hombre? ¿Qué nos dice del hombre? ¿Qué nos dice de todas las personas, de todos los hombres que estaban involucrados en esta historia? ¿Qué nos dice? Pues que deben de ser obedientes, debemos de ser obedientes. Ándale. Fíjate bien. A los discípulos fueron obedientes al ir. ¿Sí? El hombre que dejó ir su pollino. Fue obediente en dejarlo. ¿Y qué más? ¿Qué Sin más? preguntar casi, ¿no? Pues sí es por él. En la obediencia, y fíjate bien, hay algo que dijeron, Jesús les dijo, diles que yo lo necesito. O sea, del hombre nos dice que debemos de estar dispuestos a ser usados cuando Dios nos necesite. Y esto es todo el tiempo. O sea, ahora nosotros no somos, nosotros somos usados por Dios porque por su gracia. Y sin preguntar, obedeció. Ahora, dijo, ¿para qué? ¿Cómo lo usaba? también, ¿qué nos dice? El animalito que Cristo usó para entrar, ¿verdad? Que ya estaba cumpliéndose una profecía que iba a entrar, nos lo dice en Miqueas, ¿verdad? Que iba a entrar en un burrito, ¿verdad? Y que nos dice acerca de Jesucristo, de su carácter, de su humildad. Entonces ya tenemos 2 preguntas ahí. Número 1, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice el hombre? El atento debo de seguir en ahí viene la aplicación, ¿verdad? O sea, en cada cosa en cada versículo, capítulo, leamos, vamos a ver qué dice Dios. Exacto, o sea, ¿qué es el hombre? Sí, o sea, eso,
las Sí, mismas preguntas. te haces esas preguntas. Yo, por ejemplo, Okey. cuando tengo mi estudio personal, ¿verdad? Porque, pues, como pastor, pues, tienes que tener el estudio para Ujú. alimentar a la congregación, pero también no puedes, dice el dicho, no puedes sacar agua de un pozo vacío, ¿verdad? Tienes que tener tu estudio personal, o sea, mi Sí, devocional. para que no Ah, se sí, hable para, con Dios. tienes que meditar la escritura, ¿verdad? Y no necesariamente, por ejemplo, yo ahorita estoy enseñando el libro de los Hechos, pero mi devocional no es en el libro de los Hechos, es en otro libro de la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me nutra yo. Entonces, fíjate bien, ¿qué mandamiento que debemos de seguir en esta escritura que leí? ¿Honrarás a Dios? ¿Honrarlo? Ok, puede ser uno, honrar a Él lo Dios. estábamos honrando, lo Ujú, estaban honrando al ir a obedecer lo que les estaba diciendo. ujú, ujú. ¿Obedecerlo? No, los mandamientos. Obedecerlo, ¿qué más? Déjame acordar los mandamientos. No, no, o sea, no es necesariamente los 10 mandamientos, sino qué mandato debemos de obedecer aquí en estos versículos, ¿verdad? ¿Qué mandato? Si te fijas, otra vez, estas personas me llaman la atención porque estas personas, estaban, cuando Cristo entra a la ciudad, le gritaban, Hosana, Hosana, Hosana. estaban alabándolo. Entonces, Okey. uno de los mandamientos es que nosotros debemos de alabar a Alabar a Dios. Dios, alabar a Dios. Amén. Ahora, fíjate bien la otra parte de la espada. Qué pecado la Biblia nos llama a pedir perdón cuando leemos estos versículos? Nos pide pedir perdón al leer O estos sea, no, o sea, versículos. cuando yo leo esta escritura, ¿verdad? Otra pregunta que me puedo hacer yo es, ¿qué Okey. pecado debo de confesar? Cuando yo leo esta escritura, ¿qué pecado debo de confesar yo a Dios? Okey, es otra de las preguntas. Sí, Cuando yo lea sí, cuando yo cualquier leo parte de la la palabra. Biblia, Ujú. yo me pregunto a mí, o sea, para aplicarme la escritura, Sí, Señor, ¿qué pecado? Por ejemplo, ahí, ¿verdad? Yo muchas veces Dios me ha mandado a hacer cosas y he sido desobediente. desobediente. ¿Ves? He sido desobediente. No sé si antes de seguir habrán algunos otros mensajes o algo así. Ya estamos a 10 minutos de terminar. ¿Dónde nos quedamos? Todas las Biblias. Buenas noches. Quisiera que oren por mí. Tengo mucha depresión, hermanos. Perdí a mi esposo hace 2 meses. Claro que sí, Lidia, ahorita oramos por usted. Lidia, quiero decirte que Dios escucha. Ahora eres viuda, desgraciadamente. Y Dios tiene un corazón, algo especial en el corazón de Dios para las viudas. Yo tengo la bendición de tener varias viudas en Ujú. nuestra congregación. Y quiero decirte que Dios está escuchando tu oración. Ahora, yo te voy a decir algo, no estás sola, porque en Mateo 28:20 nos dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, mi Entonces, vida. hermana, que no estás oyendo, no estás sola. El Señor está contigo. De hecho, Él escucha tu oración y has pasado ahora a formar parte de un grupo muy Elite. especial para el corazón de Dios, que son las viudas. Y Sí, esperamos que en la congregación donde tú estés, este, papá. sí, no, quiero decirte que en nuestra congregación las viudas son parte fundamental. Si Dios bendice esta congregación donde estoy yo es porque tenemos viudas que oran, son mujeres de oración. Vamos a orar Amén. por ella antes ahorita de terminar, que apunta su nombre. Y no sé si haya otra cosa, sino para, Lidia Duarte. sí. Dice Jesús Valdés, saludos desde aquí de Chaparral. Berenice Hernández, es la segunda vez que escucho su programa y es muy lindo e interesante. Muchas felicidades. Julián, buenas gente. Un abrazo gigantes de Argentina. Acá los estoy escuchando a pleno. Sigan así, locos. Qué Un bonito. gustazo, bendiciones. ¿A qué se refiere? Y Regina López pregunta, ¿a qué se refiere exactamente con que la Biblia es el único libro verdadero? ¿Se refiere a una verdad espiritual y moral o considera que también es un libro con precisión científica e histórica?
todo lo que acabas de decir, sí, 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 sí. Y te lo Sí, puedo comprobar, ¿verdad? Mira, número uno es un libro moral, porque allí están los 10 mandamientos. No hay otro libro donde estén los 10 mandamientos y que Dios los haya firmado. Es un libro científico, científicamente ¿verdad? hablando. Ahí tenemos, dijimos hace algunas semanas, en el primer capítulo de la Biblia habla acerca el La primer verso de la creación. Biblia habla de la energía, del espacio, de la materia, del tiempo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un libro histórico Histórico, también. no sé, ¿Por qué? ¿verdad? Porque cuando tú comparas todos los hechos históricos, desde el diluvio, que en el código de Hammurabi también está el diluvio, ¿verdad? Ah, todos los hechos históricos están confirmados en la escritura, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la existencia de los apóstoles, todos estos son libros, es un libro que lo hace vital, Verdadero. verdadero, de tapa a tapa. ¿Ok? Así es. No Y sé si nos dice la misma Regina, Dios les bendiga, espero no ofender. Claro que claro no. que no. Diana Palacio, saludos, qué interesante programa y tema. Y Laura Zapata, ¿cómo influye el factor humano en esa verdad? Ah, qué buena pregunta, porque mira, en las objeciones que iba a decir hace un ratito, la objeción 2 es los escritores eran humanos, por lo Así tanto es. son falibles. Y qué buena, pero fíjate bien, la inspiración de parte de Dios garantiza esa exactitud. Porque fíjate, algo que te vas a dar cuenta, ¿quién hizo la pregunta? ¿Regina? Sí, y está hablando precisamente de eso, Laura Zapata. Laura, Ujú. quiero decirte esto. Mira, Laura, esto es muy importante. La Biblia, en sus autores, muchos de ellos cometieron errores. Vamos a decir, por ejemplo, David. David, Casi se quedó todos. con Betsabé, mandó matar a su esposo. Fíjate qué tremendo que la Biblia no lo esconde. O sea, pudiendo decir Dios, Haber omitido omitido eso. esa parte, ¿verdad? Oscura de la vida de David. Pero ¿por qué la deja Dios? Eso que era el hombre conforme al corazón de Dios. Exactamente, pero ¿por qué la deja Dios? Tienes que hacerte la pregunta de rigor. ¿Por qué lo deja Dios? ¿Por qué deja Dios Porque eso? era humano, Y porque era porque humano, demuestra era que en su falible. misma humanidad fue usado por Dios. Ok, que Dios usó seres humanos falibles para escribir algo infalible, para que la gloria sea para Para Dios, Dios. no para David. Ah, exacto. Y ahí Es te va, ahí te va otro ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos a Judas, que caminó con Cristo por 3 años y lo vendió por 30 y monedas el de plata. mismo Dios sabía que iba a Y pasar Cristo eso lo sabía, y y aún lo así, llamó, lo exactamente, ¿por tenía a su qué? lado. Porque está la historia de Judas ahí, pues para una enseñanza para nosotros. O sea, también algo que le falta a nuestra hermana Laura, es Laura, que, es que la Biblia también es didáctica. O sea, es didáctica, nos enseña ese libro didáctico, didache, ¿verdad? De ahí viene la palabra didáctico, ¿verdad? De la enseñanza, de la enseñanza. Sí, enseñanza. es toda Entonces, una fíjate bien, enseñanza. ahí vamos a darle un versículo, apúntalo, mi querido radio oyente, carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Fíjate lo que dice la escritura, aquí lo tenemos y dice así, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no fue Eso porque está. ellos les dio gana. Es más, fíjate bien, esto es muy parecido a lo que pasa con nosotros, porque dice la Biblia que Dios produce el querer y el hacer de su buena voluntad en nosotros. Esto hace que cuando nosotros hacemos algo bueno para Dios, nosotros no tomemos la gloria Gloria. de eso, sino decimos, Dios me permitió hacer esto. Entonces, eso mismo sucedió cuando se escribió la escritura, ¿verdad? En esos momentos Dios los inspiraba, ¿verdad? Tenemos los salmos, el Salmo 119, que es un salmo larguísimo, ¿verdad? El Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 3, tenemos la historia de Jonás,
todo esto, fíjate, Jonás mismo, o sea, fíjate cómo comienza la historia de Jonás. Dice que Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive, y Jonás agarró para el lugar equivocado, Otro rumbo. para el otro rumbo. Y la Biblia pudo haber omitido eso, pero no. ¿Por qué lo deja ahí? Porque cuando lees la historia de Jonás, te das cuenta de que hay muchas similitudes con la vida de Cristo. Esto es tan hermoso. Pues, queridos amigos, estamos al final de casi de este programa. Anita, no sé si quieres Mira, mandar algunos otros saludos. sí, la misma Laura Zapata sí nos dice un gran mensaje. Bueno, dice, ¿verdad? Sabemos que la Biblia fue escrita por diferentes hombres a lo largo de los siglos, traducida en varios idiomas, antiguos, hebreo, arameo y griego, como decías ahorita, y cumplida por concilio de la iglesia. ¿Cómo se asegura que es pureza y verdad única? No se haya alterado en todo ese proceso. Me gusta su programa, dice Laura. Todo eso dijo Laura Zapata. Nuestra hermana Zapata, quiero decirte esto. Acuérdate lo que te dije ahorita. O sea, existen el día de hoy aún los papiros, ¿verdad? De los que se encontraron en el Mar Muerto, ¿verdad? Que eran del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento fueron después de Cristo y tuvimos todavía más cercanía a ellos, las cartas de Pablo. Ahora, la pregunta, yo sé a dónde va ella, que a lo mejor la próxima vez que me permita el Señor, es ¿por qué fueron escogidos tales libros? ¿Verdad? Porque la iglesia, que ya lo dijimos, ¿verdad? Fueron concilios, los primeros concilios, antes de los concilios romanos, ya había una unidad en cuanto a los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero no sé Sí, si hay más preguntas, pero podemos contestarlas la próxima semana. ¿Qué les parece? Se nos acabó el tiempo. Dice, ¿qué pasaría si descubrieran que hay algo en la Biblia que se contradiga algo que hoy creemos? Pues eso no puede ser posible. No puede ser posible, pero podemos decir, Sí. ¿verdad? Podemos hablar de eso. Sí, De- vamos a anotar esas preguntas y como verdadero, dice, como verdadero, muchos, yo creo que cambiaría su fe, ¿no? A la misma América, o sea, dice, como cambiaría tu fe, pero es que eso es mira, fíjate bien, ay, jole, ya se nos vino el tiempo encima, pero mira, fíjate bien, ahorita en las computadoras vamos como en el Windows, quién sabe qué, Windows 10, en un proceso de menos de 30 años, ¿ok? Y la Biblia, nomás ponte a pensar en esto, fue terminada, escrita en el año más o menos 90 después de Cristo, y no ha cambiado nada. Nada, no. Nomás, o sea, digo, es un dato, piénsalo, lo que te estoy diciendo es un dato. Nos tenemos que ir, se me hace que nos están dando la salida. Me quito los lentes para ver, no veo. Bueno. Y luego ya Laura Zapata dice, no, hombre, qué bendición que me contestan, excelente programa. Bueno, muchas gracias. No. Sí, despides el programa. ¿No? Gracias, hermanos, por estar aquí. Para la próxima semana contestaremos estas preguntas. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Dios me los bendiga y gracias a Él que estamos aquí, ¿verdad? Que nos usa como sus instrumentos y pedimos que así siga el Señor usándonos y dando sabiduría para el pastor, ¿verdad? Para que que nos siga explicando este tema tan interesante que es el libro que leemos todos los días, ¿verdad? Y que vemos, ay, ¿qué dice aquí? No le entiendo. Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que decirle, Señor, voy a leer tu palabra, instrúyeme, dime mi entendimiento y verán que sí, el Señor nos va a abrir nuestra mente. Dios les bendiga, muchas gracias, nos despedimos, pastor. Hasta luego, bendiciones a todos. Bendiciones, gracias, Dios les bendiga. Terminamos por hoy. Visita la página oficial de YouTube, donde encontrarás contenido archivado de nuestro programa, y también visita Shekinah.com para mantenerte conectado. Te esperamos en nuestra próxima transmisión la próxima semana para seguir llevando a cabo nuestra gran comisión. Bendiciones.